Continúa viendo La Biblia Prohibida, Evangelios Prohibidos. Y a continuación, no te pierdas La Ira de Dios, solo por History. Asesinatos, violaciones, crímenes, traiciones y masacres. No son la trama de una serie policial. Son relatos del libro más vendido y venerado, del mayor best-seller de la historia de la humanidad, la Biblia. Un libro en el que se narra la bondad del Creador, pero lleno de historias donde emerge la sangrienta ira de Dios. En nombre de Dios se pueden realizar actos violentos contra la humanidad. Historias de muerte y venganza traducidas a más de 2.500 idiomas. Aquellos que se rebelan ante Dios, aquellos que se niegan a servirle, no pueden permanecer en su presencia. Nosotros mismos nos mandamos al infierno. ¿Son estos relatos solo pasajes de amor y paz? Jesús habla de un Dios amoroso, incondicional. ¿O hay también crimen, muerte y destrucción? No es un Dios muy humano el de la Biblia, ¿no? Es un Dios que más bien funciona por el lado del terrorismo, ¿no? ¿Qué hay detrás del castigo a los pecadores? Ese es el mayor sufrimiento en los infiernos, la privación de Dios. ¿Cómo son justificados los crímenes en la Biblia? En la Biblia se aparece como una ira legítima. Detrás de cada uno hay una historia. Pero, ¿es la historia oficial o hay secretos aún no revelados? La ira de Dios, otro enigma de la Biblia. Ciudades enteras aniquiladas, niños muertos en episodios que tienen a Dios como protagonista. Los crímenes, el castigo y el perdón son algunas de las acciones que se encuentran en las páginas bíblicas. ¿Hasta dónde puede llegar el castigo divino? ¿Qué sucede cuando los infieles desafían al Señor? Hay muchos momentos en que la ira fue legitimada en el texto bíblico, cuando se trata de una ira que provoca a la acción, la ira que se desata contra la violencia, la ira que se desata contra la injusticia, hombres que reaccionaron contra desviación de un proyecto social. Turquía, en la frontera con Irán y Armenia, se encuentra el monte Ararat, un volcán inactivo de más de 5.000 metros de altura. La tradición cristiana indica que aquí estarían los restos de la barca que condujo al único sobreviviente de uno de los mayores actos iracundos de Dios, el diluvio universal. El Arca de Noé es un relato que tenemos que leerlo junto con el relato de la creación porque es una segunda creación. Solamente con un componente nuevo, y es que la primera creación de Dios se había corrompido y había tenido una gran decadencia moral, y Dios decide destruirla, pero no decide acabar con todo, sino decide dejar a una persona justa y a su familia. Esta persona es Noé. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios decide entonces tomar a Noé y le ordena que construya una gran embarcación que, de acuerdo al relato bíblico, aún no había llovido nunca sobre la tierra. La lluvia es un fenómeno novedoso para este momento. Pero el arca se convierte especialmente en un símbolo de salvación, de protección. En el arca iban a subir solo 8 personas. Pero Dios le encomienda a Noé salvar no solo a seres humanos, sino también a distintos animales. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo.
macho y hembra serán. Es un diluvio que va a caer sobre todo territorio habitado para aquel entonces. Ese diluvio va a durar 40 días con sus noches. A Dios le tomó solo 40 días acabar con toda la vida sobre la tierra. ¿Pero qué habían hecho los hombres para provocarlo? ¿Por qué murieron también todos los animales? ¿Cuál sería el sentido de semejante castigo? Los mitos son mundo simbólico, no son mundo histórico ni realidades, son más realidades virtuales en este aspecto. Entonces el mito de Noé nos trae cómo a una divinidad le falla su creación, porque tiene que volver a empezar, pero no va a empezar de cero. Una pareja de cada especie es guardada. La historia de Noé pretende mostrar como la repoblación de la tierra a través de sus hijos. Por eso, a través de estos 3 hijos de Noé, de Can, Jafet y Sem, vienen las razas humanas, los semitas, los cafeitas, los canaanitas. Entonces es como la repoblación del mundo. Es una historia etiológica, es decir, muestra el origen de algo. Los mitos hacen referencia a las divinidades, pero nos develan quiénes somos. La especie humana queremos ser una especie purísima, casi ángeles, y resulta que somos humanos que aprendemos por error y ensayo. Y el Dios de estos humanos se parece a los humanos. Así Dios destruye toda su creación y deja vivir a la familia de Noé, el único justo. La misión debe poblar la tierra. Pero, ¿qué fue lo que despertó su ira? ¿Cuál fue el motivo de dicha destrucción? En la época del diluvio, ahí se menciona también que hubo una corrupción y un degenere absoluto. Eso Dios no lo puede soportar. Tras el diluvio universal, la humanidad comienza a reconstruirse a sí misma. Y así es como fundan Babel, una ciudad donde Dios volvería a desatar su furia. ¿Hasta dónde puede llegar la ira de Dios? La torre de Babel podríamos entenderla como la torre de Babilonia, y es una torre que se hace con la intención de llegar al cielo desde la tierra. El hombre tratando de alcanzar a Dios. En el mundo mesopotámico y en el mundo del Próximo Oriente se hacían grandes construcciones llamados zigurats. Los zigurats eran montañas escalonadas que solían tener hasta 7 pisos, eran muy altas. Eran la representación de una montaña, y si en el cielo está la sede de Dios, es donde habita Dios, y en la tierra está el hombre, pues realmente la montaña lo que permite es que el hombre se acerque a Dios. Pero eso para los israelitas significaba idolatría. ¿Existió realmente la Torre de Babel? Y si fue así, ¿por qué su construcción habría enojado a Dios? Estas no son las únicas historias que muchos estudiosos adjudican a la ira de Dios. El Dios de la Biblia no es bueno, es un Dios malo, es un Dios que nos infunde temor y que al que le tenemos que obedecer y rendir culto porque tiene todo el poder, porque nos puede hacer daño. Dios se molesta por el desafío que el hombre pretende hacerle. La intención del hombre no es crecer, la intención del hombre no es evolucionar, no es desarrollarse. La intención del hombre es alcanzar a Dios, lo que se constituye en un desafío, y ese desafío es el que va a ser castigado. La Torre de Babel representa el orgullo del hombre, la vanidad al tratar de alcanzar el cielo por su cuenta, que era el mismo pecado del jardín del Edén. Siempre que intentamos ser Dios, Dios pone fin a esa situación. Por eso destruye la torre, dispersa al pueblo y crea diferentes idiomas, razón por la cual ahora no pueden comunicarse entre sí como antes. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios es cruel y es envidioso. Cuando una persona está llegando a una perfección, Dios se llena de envidia y le pone cáscaras, le pone trabas. Algunos especialistas afirman que la ira de Dios
encuentra su punto más alto en el infierno. ¿Qué dice la Biblia? Jesús habla de un Padre amoroso, Dios como un Padre que ama sin medida, sin límite, sin condiciones, que no se fija en la ofensa. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza, Dios pide que se le deje a Él, la venganza como acto unilateral para ajustar cuentas, no es concebido en la perspectiva divina. Para muchas religiones, la muerte es el pasaje a la vida eterna. Pero dentro de la tradición cristiana, la vida eterna es el resultado del comportamiento que un ser humano tuvo a lo largo de su vida. La teología cristiana construyó un mapa del castigo divino. ¿Por qué Dios creó un lugar para que los pecadores ardan si su amor es infinito? El infierno es un lugar de sufrimiento que hace Dios para el diablo y sus ángeles. Los que se niegan a servirle no pueden permanecer en su presencia. Nosotros mismos nos mandamos al infierno. Después de la muerte tenemos tres grandes realidades. Cielo, para el justo, para el que ya merece ver cara a cara a Dios. El infierno, para aquellos que definitivamente se condenan. Y un estado intermedio donde intensificamos el amor es el purgatorio. Pero el purgatorio sería esta cárcel que Jesús describe, en la cual pagamos lo que estamos debiendo. El limbo es un lugar propuesto por diferentes personas de la Iglesia durante los siglos para ser misericordiosos en un sentido hacia los que pueden haber llevado una vida virtuosa pero no sabían del bautismo, especialmente los niños que murieron antes del bautismo. Así el limbo presenta como una especie de paraíso natural, un paraíso celestial. ¿El infierno es una sala de tortura para que los hombres teman al castigo de Dios? ¿Es un lugar que existe realmente? ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento sobre el infierno? ¿Amenazaba a sus discípulos con las consecuencias de la ira de Dios? Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Describir el infierno es sencillamente un ambiente de privación de Dios. Jesús utilizó varias imágenes. No se trata de la descripción física del infierno, se trata de la descripción de la situación. Es un lugar donde se viven tormentos como si hubiera llamas, como si hubiera gusanos, un lugar de oscuridad. ¿Pero realmente existe en el infierno, el purgatorio y el cielo? ¿Puede encontrarse entre las páginas de la Biblia la descripción de estos lugares? En la Biblia no está el infierno ni el purgatorio. Tratan de retomar algunos textos donde dice Jesús que allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dicen, está hablando del purgatorio. Otros dicen, no, está hablando del infierno. Pero eso no existe en la Biblia. No es bíblico el limbo, el purgatorio, ni el infierno eterno, ni el cielo. El cielo como estar cerca de Dios, sí. Infierno como lejanía de Dios, sí. Pero llamas, diablitos, un Satanás rey que manda a los demonios, eso va a ser un invento medieval. Por supuesto que se presta para manipulaciones, para intereses políticos, para intereses religiosos. ¿Puede la ira de Dios caer y condenar a las almas de los pecadores a una eterna agonía? ¿De qué manera se podría evitar sufrir los tormentos de las tinieblas? ¿Existe una instancia de perdón para la religión católica que podría hacer que se impida el descenso a los infiernos? La confesión es un invento de la Iglesia básicamente para obtener información, ¿no? Y control social. En la antigüedad no existía el sacramento de la confesión individual. Eso lo inventa un inquisidor, el emperador Justiniano, en tiempos de Justiniano del siglo VI, se inventa la confesión privada para los católicos. Que uno desde la racionalidad puede cuestionar absolutamente, ¿no? Porque uno tiene que confiarle a una persona sus mayores secretos, ¿no? Y cómo esa persona